tras la liberación de París, la operación Overlord, el desembarco de Normandía, daba su fin. Pero entonces empezaba la auténtica batalla, el reto de los retos, entrar en Alemania y derrotar al Tercer Reich. Aquí empieza Market Garden. La Operación Market Garden fue lanzada por el ejército aliado después de la liberación de París en agosto de 1944, conquista que daba por finalizada la Operación Overlord, más conocida como el desembarco de Normandía. Tras la consolidación de las playas y la costa francesa, era el turno de entrar en Alemania y seguir forzando la rendición del ejército alemán tras las derrotas que estaban sufriendo las fuerzas del eje por todo el mundo. Pero entrar en Alemania desde Francia no sería nada fácil. El camino directo implicaba atravesar la frontera franco-alemana y la línea Sigfrido, una línea fuertemente armada y fortificada que sería muy complicada conquistar o sería pagando un altísimo precio en vidas humanas y recursos de todo tipo. Y ante esta tesitura, al general Montgomery se le ocurrió realizar un movimiento envolvente, un movimiento de pinza, por los Países Bajos y entrar en la cuenca del Rin atravesando Holanda. Un movimiento rápido y contundente. Este era el espíritu de la operación Market Garden. En realidad eran dos operaciones combinadas. Market, que implicaba un despliegue de tropas aerotransportadas por toda Holanda para tomar puentes y puestos estratégicos, y Garden, un movimiento de tropas blindadas para asegurar una carretera hacia Alemania. Era la operación más ambiciosa de toda la Segunda Guerra Mundial y la que implicaba el mayor lanzamiento de paracaidistas de toda la guerra, el avance de cientos de tanques y blindados en apenas 4 días. Había muchos detalles que pulir. Los alemanes, que estaban ya contra las cuerdas, aún tenían varios ases en la manga y varias unidades en activo. No sería precisamente una operación para coser y cantar. Y así que, emulando a las tropas aliadas, durante una semana ha intentado realizar el camino del corredor, esa carretera segura hasta la cuenca del Rin, pasando por Alemania, y principalmente caminando todas las carreteras holandesas que estuvieron implicadas durante esa semana del infierno. Esta es mi visión de Market Garden. Espero que la disfrutéis. Buenos días, empieza una nueva aventura. Me levanto de este hotelito aquí en Wies, estoy en suelo alemán y comienza la operación Market Garden. Entender la Segunda Guerra Mundial sin entender el ascenso al poder del Partido Nacional Socialista Alemán es muy difícil. Por eso me he venido aquí, al Centro de Documentación Nacional Socialista de Colonia, un lugar que explica la historia del partido nazi y de cómo ascendió al poder. Está ubicado en una antigua prisión de la Gestapo, una prisión política en la que castigaban a todos los que pensaban diferente al régimen. Espero entender así un poquito mejor por qué el Partido Nacional Socialista se mantuvo en el poder después de lo que empezó a hacer. El ascenso al poder del partido nazi tiene muchas causas, pero principalmente es que ni los partidos políticos ni las instituciones políticas, ni siquiera el propio pueblo alemán, supieron ver el peligro que suponía. No había un gran pacto de poder de los partidos de izquierda, el pueblo estaba muy descontento, seguían sufriendo muchas carencias después de los tratados de Versalles tras la Primera Guerra Mundial. Y una de las cosas que pensaba todo el mundo en aquel momento aquí en Alemania, en Colonia, viendo fragmentos de testimonios y de periódicos, es que todos creían que las medidas extremas y las ideas extremas del partido nazi pasarían a segundo plano dentro del propio partido una vez que llegasen al poder, cosa que no sucedió, todo lo contrario. Sucedió que cuando llegaron al poder tomaron esas medidas y las hicieron más extremas aún todavía. Esto fueron parte de las oficinas que posteriormente la Gestapo y el partido nazi tuvo aquí en la ciudad de Colonia.
El régimen nazi basó su poder en dos estrategias. Una, la propaganda. A través de la propaganda y una gran campaña de imaginario colectivo, convenció al pueblo alemán de todos sus valores y ideas. La otra gran estrategia fue el miedo, el terror, a través de las policías secretas y las policías nacionales, que aplastaron cualquier tipo de pensamiento diferente o alternativa política. La Gestapo fue el cuerpo militar, la policía secreta que mantuvo a raya todo pensamiento disidente. Estoy entrando en el primer piso del edificio nacionalsocialista que constituye uno de los pocos ejemplares en pie de una prisión nazi, una prisión de la Gestapo. Hoy en día aquí se conmemoran todavía los actos de barbarie que se llevaron a cabo en la Segunda Guerra Mundial contra el propio pueblo alemán. Sin duda, este es un lugar muy desalentador. Os voy a enseñar la celda de castigo. Era una celda por la que pasaban todos los prisioneros antes de empezar los interrogatorios. Podían estar en ella incluso 2 días y 3 días sin salir. Apenas 2 metros cuadrados y un banco de piedra. Impresionante. Impresionante. Viajar a lugares como estos nos permite conocer la historia con toda su crudeza. Es muy duro. Es muy duro. Una vez comenzada la guerra, comenzaba una parte que el régimen nacionalsocialista no tenía muy bien planificado, era seguir controlando las masas, y para ello seguía usando la propaganda, vendiendo una imagen en la que Alemania estaba siendo aplastantemente victoriosa sobre los otros ejércitos y que todo iba bien, pero la verdad es que la guerra traía ya muchas consecuencias, entre ellos el racionamiento, la falta de suministros básicos, el hecho de no poder utilizar ni siquiera las luces eléctricas o las luces de gas por la noche. Una de las cosas más curiosas que he visto en esta exposición es que a partir de 1943, a partir de las 7 de la tarde, estaba prohibido encender cualquier tipo de luz en la ciudad de Colonia. Además de la propaganda y la persecución política, otro de los mecanismos de control de la población y del cambio hacia la gran Alemania, hacia el sueño del partido nazi, fue la educación, pero una educación entendida hacia un adoctrinamiento total sobre los valores del régimen nacionalsocialista. En esta parte de la exposición podemos ver ejemplos de cómo se educaba a los niños y a las niñas para creer a ciegas en la pedagogía nazi. Salir de este edificio y volver a la vida real, al mundo real, no sé, es una mezcla de emociones y un choque muy potente. Haber estado ahí dentro, donde más de 400 personas han sido asesinadas y miles han sido torturadas y han sufrido algo inimaginable, es que no me salen las palabras lo que ha sido vivir o estar ahí solo un día. Tenía que haber sido un infierno, pues imaginaros meses. Salgo con una sensación súper extraña y no quiero justificar la guerra, pero después de ver todo lo que ha pasado, que la respuesta aliada fuese tan contundente contra el régimen nazi tenía un componente humano muy importante. Nunca una guerra es buena, pero en este caso se estaba llevando a cabo una masacre, un exterminio total, una tortura a ciudadanos alemanes y no alemanes de manera inimaginable. Es que estoy sin palabras, estoy alucinando. Bueno, como siempre, estar en los lugares donde ha sucedido la historia te ayuda a entender lo que ha pasado para que no se vuelva a repetir. Y esto me queda claro, clarísimo, clarinete. Claro, clarísimo, clarinete. Yo, que suelo hacer muchas bromas, no tengo nada de ganas, por no decir un taco, de hacer un chiste. ¿Le apetezca meterse en guerras? Mira, se puede comprar una isla y que se pire.
Para pasar al río Rin y a la cuenca del Rin, había que pasar la línea Sigfrido, una red de defensas que cruzaba toda la frontera entre Alemania y Francia. Cada puente que acercase a los aliados al territorio alemán era muy valioso. Así es como debía ser un pueblecito alemán de 70 o 100 años. Es bonito, bonito, ¿eh? Después de un par de días en el suelo alemán y haber entendido un poquito mejor pues algo que tiene que ver con el pensamiento del Partido Nacional Socialista Alemán, me toca ir a mi verdadero destino, que es Holanda, para conocer la operación Market Garden, la operación que tenía o debía haber permitido que el ejército aliado entrase en Alemania mucho antes de lo esperado. Un plan complicado, un plan difícil que espero conocer de primera mano. Y yo no sé si es que el norte de Europa me tiene un poco de manía, pero ha vuelto a llover. Ahora mismito estoy en Holanda, o Netherlands, los Países Bajos, que era mi verdadero destino. Después de un par de días conociendo un poquito mejor el alzamiento del Partido Nacional Socialista Alemán, aquí estoy, en Holanda. Si hay un verdadero protagonista de la operación Market Garden es el agua. Tanto el agua que hay ahí en el suelo como el agua que cae, que impidió el avance de la aviación aliada para apoyar la operación terrestre. Tomar Eindhoven era el primer paso, el primer salto que había que hacer para conquistar los 5 puentes que permitirían la entrada de las fuerzas aliadas a la cuenca del Rin a través de Holanda. Quedan muy pocos restos de aquellos días, de aquella batalla. Esto no es como Normandía o como Anzio. Esto fue una operación que duró 7 días. La toma de Eindhoven correspondió a la 101 Aerotransportada Americana, la unidad aerotransportada de los Estados Unidos, que había saltado también en Normandía con un gran éxito en sus misiones. Tomar Eindhoven para la 101 fue muy fácil, puesto no había resistencia, pero los holandeses celebraron demasiado rápido la liberación de la ciudad. Holanda parecía un terreno excelente para los carros blindados. Solo hay que ver cómo es este sitio. Planito, planito. Eso explica por qué son tan aficionados a las bicicletas. Ay, si tuviesen que subir la cuesta de Atalaya. Atención, señores. Parece que no, pero llevo 1 hora andando por aquí, por Eindhoven. 1 hora. Y un servidor como buen español que quiere tomarse un café. Y no hay ni una cafetería. Pues el deporte nacional holandés es pasar en coche, tirar a la basura. Y tras casi 2 horas de camino desde Eindhoven, por fin voy a poder desayunar en una parada de servicio. ¡Manda! La clave de las operaciones Market era tomar cualquier puente que ayudase a las tropas acorazadas a cruzar cualquier río y canal de agua de la zona de los Países Bajos. Para mí ha sido muy fácil, pero en el 44 no era tan fácil. El puente sobre el río Somme era uno de los primeros obstáculos para la siguiente fase de la operación Garden, en la que tenían que ir pasando todas las tropas acorazadas y tanques a través de las vías que iban abriendo las tropas aerotransportadas. En este caso, este pequeño puente fue tomado por la 101, pero por desgracia, justo al final del combate, los alemanes le volaron por completo. Tardaron casi un día en volver a construir un puente para Adley para permitir el paso de los tanques aliados. Todos los Países Bajos
Además de tener una altura respecto al nivel del mar muy baja, y por eso hay tantas canalizaciones y tantos ríos y tantas zonas inundadas, pues también tiene unas zonas de bosques muy frondosas que impidieron hacer los saltos aerotransportados y los aterrizajes de los planeadores en cualquier lado. Este es un buen ejemplo de eso. Casi 5 kilómetros separan la zona de salto de la 101 aerotransportada del puente de Son. 5 kilómetros que dieron la oportunidad a los alemanes de prepararse para defender mucho mejor el pueblo, y que acabaría finalmente con la voladura del mismo. Voy a visitar las zonas de salto en el Museo Wings of Liberty. Está un poco lejos, pero espero que merezca la pena. Mira, otro río. Otro riacho. Así. Ahí, mira. El Museo Museum, las Salas de la Libertad, enseñan perfectamente todos los pormenores de la operación Market Garden. Me gusta en especial este diorama que cuenta día a día cómo se sucedieron los principales acontecimientos. Desde ahí lo ven. Estamos aquí pasando a Beagle, ver a Minera y de Minera finalmente a él. Con botes como estos, los paracaidistas americanos tuvieron que asaltar el puente de Nimega, cruzando el wall, como se diga en holandés, a nado, a remo. Cruzar un río bajo fuego de artillería y fuego de ametralladora ligera con un bote así no tiene que ser fácil, ¿eh? El Douglas C-47 fue el principal avión que usaron las fuerzas aerotransportadas americanas para lanzar a sus paracaidistas y también para arrastrar a sus planeadores. Un clásico de la aviación militar. ¡Ah, qué bonito! Tengo cerca, le voy a tocar. Le voy a tocar un C-47. ¡Ay, qué bueno! Este es el interior de la cabina del C-47. Con la cabina de mando de piloto y copiloto, el navegador y el operador de radio. ¿Qué? ¿Os doy un viaje? Ya quisierais. Vámonos para un programa. Y así es el interior de un C-47. Entre material, equipo, paracaídas, etcétera, normalmente solían saltar unos 18 o 24 hombres, dependiendo de la operación. Si el C-47 era sin duda el avión por referencia de las tropas aerotransportadas, el Spitfire era sin duda el caza por excelencia de las tropas aliadas. El terror de los aires. Como sabéis, los planeadores también eran un elemento importantísimo en las operaciones aerotransportadas, porque permitían llevar un montón de suministros y materiales, incluso vehículos ligeros o piezas de artillería transportables, lo cual hacía que las tropas aerotransportadas también tuviesen una capacidad de hacer fuego bastante potente y una capacidad de desplazar a sus tropas o hacer algún tipo de conexión muy rápidamente. Y como ya sabéis, si no habéis visto mi documental de Normandía y estáis tardando, estos planeadores son de papel. O sea, les soplas y se parten en tres. Este planeador hueco se construyó para la película Salvar al Soldado Ryan.
¡Qué emoción! Voy a tocar un poquito de Steven Spielberg. ¡Ay! ¡Ay! Siento el Oscar. Siento la fama cerca de mí. Steven Spielberg. Save Operator Ryan, my favorite movie. And this is a record that was used in the movie. In the body. Me siento como una fan de Justin Bieber. Adiós Steven Spielberg. Adiós. Una de las peores consecuencias del fracaso de la Operación Market Garden es que los alemanes todavía tenían territorio desde el que lanzar las temibles bombas V1 y V2, como esta. Bombas que fueron los precursores de los misiles tácticos o misiles intercontinentales, ya que podían alcanzar casi 1000 kilómetros de distancia, llevando una carga explosiva letal. Vehículos como este Sherman debían ser la punta de lanza que abriría el corredor entre Eindhoven y Arnhem para poder asaltar finalmente lo que era la cuenca del Rin, el plan original de Montgomery. Tanques como este intentaron avanzar hasta Arnhem, pero finalmente se quedaron bloqueados en Nijmegen, donde no pudieron seguir avanzando. En las películas parece que siempre los alemanes les pegan así un bombazo y salen volando, pero ojito, ojito, que este no es de papel como los planeadores. Madre mía, qué bicho. Y es chiquitín, los tanques de ahora son la pera limonera. Me acaba de pasar un vehículo de la Segunda Guerra Mundial, era un transporte. Evidentemente es del museo que acabo de estar y esos que estarán llevándolo a la gente a alguna atracción. El 17 de septiembre empezaba la primera fase de la operación Market, en la que las tropas aerotransportadas, tanto americanas como británicas como polacas, tenían que tomar varios puntos estratégicos de todo el camino entre Eindhoven y Arnhem. En estas explanadas fue donde las tropas norteamericanas, cerca de Son, realizaron su lanzamiento. Podemos encontrar todavía algún vestigio que recuerda ese momento. Además, en este punto en concreto, en estas granjas que tenéis aquí a mis espaldas, los alemanes ofrecieron una fuerte resistencia y atacaron a los paracaidistas mientras todavía estaban simplemente aterrizando en paracaídas o en los planeadores. Por lo tanto, hubo muchísimas bajas en el bando americano ya en la primera noche continua, en el primer día de la operación Market Garden. Actualmente, todas las poblaciones entre Eindhoven y Arnhem están unidas por una autovía, pero en su momento la carretera tenía más o menos este tamaño y esta pinta. Por una carretera como esta tenían que pasar todos los blindados para reforzar los puestos avanzados capturados por las tropas aerotransportadas. Pero claro, aquí en el momento que avanzaban desde la maleza, desde el exterior, los vehículos estaban totalmente expuestos a fuego de artillería, fuego de infantería, bombardeos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desplazar la columna blindada fue absolutamente muy difícil, imposible prácticamente, y por eso fracasó la operación mayormente, porque al final las tropas blindadas no pudieron apoyar a las tropas aerotransportadas. Los puentes de Wegel también eran importante cogerlos. El corredor entre Wegel, Son e Eindhoven fue la primera parte de la operación Market. Más o menos Garden la cogió, pero el corredor siempre estuvo en serio peligro y amenaza de contraataque alemán. Casa a casa, patio a patio, los enfrentamientos para retener ambos lados de los puentes, sobre todo la operación Market Garden, fue encarnizada. Pequeñas casas de personas normales fueron centros médicos, centros de inteligencia, centros de asistencia. En líneas generales, este tipo de vivienda pequeña de 1 a 2 plantas y estos grandes patios generaron una especie también de tablero de ajedrez en la que la infantería se iba moviendo de una casa a otra, aguantando, atacando, etcétera, etcétera.
La verdad que tuvieron que ser batallas muy duras, prácticamente cuerpo a cuerpo. Bien, y estamos en el corredor, la famosa carretera que tenía que unir los diferentes pueblos para permitir el avance de las tropas mecanizadas. La carretera de infierno, el corredor, tiene muchos nombres, pero como podéis comprobar es apenas una carretera en la que entran como mucho 2 vehículos. Imaginaros cómo estaría esta carretera con cientos de tanques, vehículos de suministros, camiones, blindados, etcétera, etcétera. La toma de Grave corresponde a la 82 División Aerotransportada Americana. Esta pequeña población, que apenas alberga 2.000 habitantes, se convirtió en el epicentro de una batalla épica por el puente del río Grave, uno de los primeros, o digamos el primer gran puente que separaba a las tropas aerotransportadas polacas y británicas del resto de tropas acorazadas y blindadas. Esos lugares tan apacibles tuvieron que tener un aspecto similar a ese que tenéis ahí hace casi 70 años. Este paracaídas de metal es uno de los monumentos que recuerda y agradece la labor de la 82 Aerotransportada Americana, que fue la encargada de tomar los puentes sobre el canal de Grave, que como podéis ver ya no es un riachuelo ni nada que se le parezca. Es un poco impresionante estar caminando justo a la altura del nivel de este gran canal. Una vez superado el puente sobre el río, no sé ni cómo se llama, puente sobre el río Grave, no sé decirlo tampoco en holandés. Si pensabais que el francés era difícil de decir, eso es porque no conocéis el holandés. Bien, una vez pasado el puente de Grave, quedaba lo más difícil, apoyar a las tropas en Nimega y sobre todo las tropas británicas aerotransportadas que estaban sufriendo un ataque terrible en sus líneas y estaban intentando defender Ostoberskek, lo que era justo el flanco de Aachen, lo mejor que podían, pero estaban totalmente aislados en la población y solo recibían algún tipo de suministro vía aéreo, pero con el mal tiempo también los suministros estaban fallando más que una escopeta de feria. Y sí, estoy corriendo porque voy a perder el autobús de las 12:05. Creo que voy un poco bien, pero a ver si llego. Como siempre, estas operaciones militares, todas las operaciones militares conllevan un precio muy alto. En el cementerio Jokers de Nimega se encuentran más de 1.600 soldados, principalmente británicos, pero también canadienses, neozelandeses, algún holandés, australianos. Bueno, caminar por estos lugares debería ser obligatorio para recordarnos a todos que jugar a la guerra es una cosa y matar y morir es otra muy distinta. Por cierto, que me ha agenciado una bicicleta para hacer el camino por Nimega. En el Beckham Breakfast donde me hospedo me han dejado la bicicleta y menos mal porque Nimega es gigante, es enorme. De un puente a otro hay casi 7 kilómetros. Si tengo que ir andando y volver es que vamos, me muero. Estoy cruzando el Wall, mucho más fácil que lo que tuvieron los americanos. La toma de los puentes sobre Nimega se realizó al final del 20 de septiembre con éxito, después del Crossing Wall
de cruzar el Wall en el bote, vinieron refuerzos de la zona norte aerotransportadas. Finalmente se pudo cerrar el corredor entre Eindhoven y Nimega. Por fin ya gran parte estaba completado. Y aquí están los nombres de los 48 soldados americanos que fallecieron la madrugada del 20 de septiembre. El puente de Nimega, que se ha visto en muchas películas. Na, 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 na. Ay, qué bonito es esto. Qué bonito. Los patos me cortan el tráfico. ¡Ay, el pato! ¡Ay! La batalla a muerte por el trozo de pan. La toma del puente Proud Group, o como se diga, solo pudo hacerse cuando los americanos alcanzaron la orilla norte del otro puente y pudieron abrir una especie de cabeza de puente para saltar la zona norte del Proud Group. Habían recibido los alemanes bastantes refuerzos de la 10ª compañía de las SS Panzer y no podían acabar de abrir brecha y asaltar la zona norte. Estaban totalmente aquí quietos, esperando algún tipo de milagro que se ha producido con el asalto al Proud Group en botes. Piezas de artillería como esta nos recuerdan la dureza de los enfrentamientos que tuvieron aquí lugar hace más de 70 años. Y también nos recuerdan que los puentes, que eran estratégicamente vitales para los aliados, fueron intentados volar varias veces por hombres ranas alemanes. En concreto solo tuvieron éxito con el puente de tren, el puente que hay en el medio. Los otros dos puentes pues no tuvieron tanta suerte, ya sea por la dureza de las corrientes, porque eran vistos antes de empezar la misión de sabotaje, o porque simplemente el equipo fallaba dadas las duras condiciones en las que tenían que trabajar estos hombres rana. Esto es una prueba. Como no he vuelto a coger la cámara para grabar vídeo de mi careto, pues quería hacer una prueba a ver qué pasa. Adiós, Nimega. Adiós. Este es el Walrus, el famoso puente sobre el Wall, puente de Nimega, la principal vía de acción y movilización del ejército aliado hacia Arnhem. La toma de Arnhem correspondía a las fuerzas aerotransportadas británicas y polacas. Saltaron como todas las fuerzas aerotransportadas el 17 de septiembre y hasta el 25 estuvieron solos aquí luchando para intentar avanzar hacia la zona norte de Arnhem. Pero después de 8 días aislados del resto de unidades del ejército, sin suministros, sin comida, la operación fue desastrosa. Así que lo que hicieron fue retirarse y solamente unos 2.000 soldados de los más de 10.000 que saltaron pudieron hacerlo por sus propios medios. El precio que pagaron las unidades aerotransportadas británicas y polacas se puede ver aquí en el cementerio memorial de Oostburg, donde descansan más de 2.000 soldados. Como siempre, caminar por aquí y ver la edad de los soldados que estuvieron luchando esos días, pues, no sé qué pensar. Diría que la edad media son 20 años, 19, 22. Que hace un pipiolo de 22 años saltando en paracaídas y liándose a tiros con un Panzer alemán. En fin,
quizás esto nos ayude a, no sé, o sea una lección de no meternos en problemas que no queremos resolver a tortas. Creo que al final perdemos todos. Que aquí también hay alguno, ¿eh? La toma del puente sobre el río Arlen hubiera permitido que los ejércitos aliados entrasen en la Alemania industrial. Y esto hubiera supuesto dos cosas. Por un lado, el golpe psicológico que te da que te empiecen a hacer la guerra en casa, que eso hace pupita. Y por otro lado, atacar la zona industrial. Pues todo el tema de suministro bélico, las grandes fábricas, habrían dejado al ejército alemán pues más tocado. Así que aunque era un plan arriesgado, sí que tenía muy buenas intenciones o podía haber conseguido muchas cosas buenas. Mira si sale el sol y todo. Aunque los aliados pudieron hacerse del puente de Argen durante 3 días, no pudieron usarle para terminar el corredor entre Eindhoven y Arnhem. Sin el apoyo de la aviación por el mal tiempo en Inglaterra, sin el apoyo de la artillería, aunque desde Nimega estaban disparando a las divisiones Panzer de la zona norte, los británicos no pudieron aguantar el castigo diario de fuego pesado y infantería, y la falta de municiones y el gran número de heridos. Finalmente, el día 23 se tuvieron que retirar de la zona norte y al final meterse en Augsburg con el resto de miembros de sus unidades aerotransportadas, y tampoco pudieron aguantar nada. El día 25 finalmente los pocos que podían moverse se marcharon y dejaron toda la zona norte del Rin a disposición de los alemanes, que estuvieron ocupando el territorio durante bastantes meses después. Estoy haciendo algo que ya quisieran haber hecho los aliados el 25 de septiembre, cruzar el puente de Arnhem para dar comienzo a una siguiente operación que jamás existió. Esta es la zona norte del puente y posiblemente es la zona donde tuvieron los peores conflictos, porque intentaron avanzar algunos vehículos, pero justo ahí, al fondo, tropas alemanas impedían el paso de los blindados. A los laterales se hizo un pequeño perímetro por 800 soldados aerotransportados británicos. Pero ese pequeño perímetro al final no permitió más avance aliado. Aunque los británicos consiguieron retener el puente durante 3 días, finalmente, debido al ataque alemán muy superior en material y número, tuvieron todos que retroceder a Augsburg, donde aguantarían otros 2 días hasta el 25 de septiembre, día en el que finalmente el general manda la retirada a los pocos hombres que pueden hacerlo. La gran mayoría de ellos son capturados y hechos prisioneros del régimen alemán. Operación Market Garden se queda ahí. Los paracaidistas británicos estuvieron aislados del resto de unidades aliadas casi 8 días. Por lo tanto, fue necesario reabastecer las líneas a través de lanzamientos aéreos, de paquetes con municiones, alimentos y material médico, porque se estaban quedando sin nada. Lo que pasa que muchas veces todo ese material caía en terreno alemán y los británicos seguían con las carencias que tenían. Justo detrás de este monumento podéis ver los campos donde aterrizaron y saltaron los paracaidistas británicos y la unidad independiente polaca. El Hotel Trelleborg, también conocida como la Casa Blanca por el color que tiene, se convirtió en uno de los puntos defensivos de los británicos aquí en Augsburg, creando lo que sería una red de barreras defensivas a través de barricadas y casas de las que se defendían y los que intentaban defenderse de los ataques alemanes. Y esta zona fue tomada por el 7º batallón, porque constaba de 150 hombres, de los cuales solo pudieron volver 76. Eso habla de la dureza de los combates que tuvieron aquí lugar. Estoy en el cuartel Herstein,
hotel que se convirtió en el centro de operaciones y de mando del primer batallón de las tropas británicas. Hoy en día es un museo que recuerda toda la operación Market Garden. En este tipo de callejuelas, entre estas casas tan bonitas, los británicos tuvieron que buscar la forma de ir cerrando calles para crear una especie de zona segura en la que defender el pueblo hasta la llegada de más refuerzos que nunca pudieron llegar porque las zonas de salto, las zonas planas, estaban tomadas por los alemanes. Tampoco pudieron recibir muchos suministros porque los alemanes atacaban los aviones de suministros constantemente. Si hay algo que quiero destacar de esta experiencia, de este viaje, es que, con diferencia a otras operaciones militares, al ser una operación relámpago que sucedió en muy pocas horas, la población civil quedó expuesta en todas las zonas de salto, pero sin que hubiese órdenes directas y sin que nadie lo mandase, tanto alemanes como los aliados pactaron pequeñas treguas para permitir la salida de los civiles y recoger heridos o tratar a las personas que estaban desaparecidas. Jesús, señora. Esto me trae a la cabeza pues una reflexión que viene a decir por qué me gusta tanto la historia militar. Porque yo creo, sinceramente, que nos permite ver lo mejor y lo peor del ser humano. Nos permite ver que en las circunstancias más raras el ser humano es capaz de hacer cosas increíbles, tanto en temas individuales como también en cooperación, en trabajo en grupo, en esfuerzos conjuntos. Y también nos enseña la peor cara del ser humano, esa parte emocional, esa parte instintiva, esa parte que tiene que ver con nuestro desarrollo evolutivo y nuestra propia naturaleza, que si no la sabemos controlar y se descontrola, pues nos convertimos en una auténtica máquina despiadada. Así que es bueno sacar de estos viajes una reflexión sencilla, que somos capaces de lo mejor y tenemos que aprender a hacer las cosas mejor, pero también tenemos que aprender a dominar ese lado oscuro que puede ser terrible. Y aquí en Arnhem acaba mi viaje. Otro viaje a lo largo de la historia militar moderna. Siempre grabo estos vídeos para recordar lo que he hecho cuando era joven. Bueno, no tan joven, pero para recordar lo que he hecho. Y después de 4 días siguiendo los pasos del ejército americano y las tropas aerotransportadas, solo me queda reflexionar sobre lo que he vivido y disfrutar de esta gran experiencia. La gente me mira como si fuese un hombre lobo. ¿Será por la cámara? ¿Será por mi barba del norte? ¿Será por mi blanco nuclear? No lo sé. ¡Ay, pobrecicos! Y aquí es, en Oosterbeek, donde termina todo. En aquella dirección, apenas medio kilómetro, está Arnhem, con los 2 puentes imprescindibles para dar por exitosa la operación Market Garden. Pero debido al mal tiempo, a problemas logísticos y de comunicación entre los diferentes elementos de los ejércitos aliados, y sobre todo después de haber infravalorado al ejército alemán, que aunque estaba en retirada, seguía siendo un enemigo formidable, aquí los británicos y los polacos finalmente no pueden conseguir su objetivo. Por lo tanto, Market Garden no cumple su principal objetivo, que es saltar el Rin y empezar a avanzar hacia territorio alemán. Luego, posteriormente, como dirían los soldados y las personas que conocieron esta operación,
Siempre se quiso conquistar un puente demasiado lejano. Aquí termina la operación Market Garden y aquí me despido de vosotros hasta, quién sabe, otra ocasión en la que pueda patear la historia y conocerla donde realmente se ha producido. Hasta la vista, baby. La verdad es que el hotel era un poco cutre, pero bueno, no me voy a quejar porque tampoco era el hotel más caro del mundo. Ah, ¿os habéis dado cuenta? Tengo una cámara nueva, ahora me veis un poco más grande, lo cual está mucho mejor. Venga, comenzamos a desayunar. Bradford. Así, caminando entre calles te encuentras cosas como esta. Alucinante. No sé vosotros qué pensáis, pero yo me imagino que por aquí hay un alto mando alemán. Oye, sí, ¿qué pasa, chavales? Nada, que están saltando 200.000 paracaidistas, señor. Me parece que tenemos que dejar esa zona. No, hay que resistir. Pues lo hicieron muy bien los alemanes, al final resistieron. Mierda. Me parece a mí que este sol me va a durar muy bien poco, ¿eh? Se está empezando a nublar. No, más lluvia no, yo he tenido bastante. Y aparte de rico. Si el desembarco de Normandía era la mayor operación anfibia de la historia, la operación Market Garden fue la mayor operación aerotransportada de toda la historia militar moderna. Voy a hacer una pequeña trampa y voy a coger un autobús porque me quedan 14 kilómetros hasta el siguiente puente y otros 5 kilómetros hasta mi casa, y la verdad es que haber ido al museo me ha reventado porque ha sido una vuelta de 12 kilómetros. Ya yo calculo que ya llevo andando 18, 19 kilómetros y no puedo meterme otros 16, 18 kilómetros. Ahora son las 3 de la tarde. Así que voy a hacer un poco de trampa. Un chino. Mira qué sistema tienen los holandeses para bajar las bicis. Qué fácil. Bueno, si frenase un poco mejor mi bicicleta. El casco histórico de Nimega es muy bonito. La verdad que tiene mucho encanto. Aunque este río aquí en mitad de la nada no lo entiendo muy bien. Bueno, está claro que no voy a ganar un mira tú sí que vales o mira que me encanta o esas cosas. Eso está claro. Son bolsas para caca de perro y están ahí. ¿Me las han robado? ¿No las cogen? ¿Qué país más extraño? Hay algo gratis y la gente no lo coge. Siento miedo. Esto no es España. ¡Ay! Tengo miedo de que aparezca Concha Velasco por aquí en cualquier lado. Una de las consecuencias más directas de la batalla de
Arnhem, a veces digo Arnhem, por la H muda esa que tiene alemana, es la pérdida de patrimonio histórico. En concreto, por culpa de los bombardeos, casi todos los edificios de la zona alrededor del puente quedaron totalmente devastados, exceptuando un par de iglesias, un edificio este de aquí, una puertecita que hay por ahí, pero el resto ya veis que es muy modernito y muy nuevo. ¿Sabes lo que tienen los obuses? Cielos así de nublados se tuvieron que encontrar los aliados varios días de la operación Market Garden, lo que impedía claramente el apoyo aéreo o la entrega de suministros, porque ya veis que aquí el tiempo cambia de una hora para otra. Bien, son las 6 de la tarde, quiere decir que a partir de ahora todo peligra. Voy a ver si soy capaz de comer algo que sea auténticamente holandés, porque estoy de las patatas fritas hasta luego. Censurado, censurado, censurado. Y así se fomenta reciclar. Esto es la botella. Si hay una cosa que estoy un poco ahí alucinando es el enfoque de consumo que tienen los países nórdicos, en los que se generan unas calles que son una especie de macrocentros comerciales, templos del consumo, total exagerado, o sea, abarrotado de gente comprando, pero si sales de esa zona comercial ya no tienes donde caerte muerto, ya no hay nada ni para comprar, vamos, un maldito pretzel. Pero la conquista de Alemania tendría que esperar, después del fracaso de Market Garden, a la primavera de 1945. Las malas comunicaciones, el mal tiempo y sobre todo haber infravalorado Singen wir zusammen dieses wunderschöne Lied. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Unterwegs, da war nichts für mich, denn ich sprach die